Buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de Matemáticas 2. Consiste en realizar algunos problemitas donde se van a aplicar los criterios de congruencia de triángulos. Estoy en la página, les mostraré en la página número 86 del libro de texto que ya hemos estado utilizando. También vamos a resolver algunos problemas y otros los van a hacer ustedes. En este caso, yo voy a resolver algunos impares. Por ejemplo, el número uno, nos piden que observemos la figura 2.10, donde tenemos a los triángulos A, B y C, el triángulo D, E y F. Dice que son congruentes. Recordemos que uno de los criterios que se utiliza para congruencia es comparar cada lado de los triángulos para determinar que sean iguales. Por eso aquí nos especifican que el lado del triángulo formado por el segmento AB es igual a x más 2y. A ver, voy a hacer un poquito más grande la imagen. A x más 2y, este lado, lo están comparando. Lo tenemos que comparar con uno de los lados del otro triángulo, que en este caso sería el DE, que vale 5. Y también nos dicen que el lado S del primer triángulo es x más y. Y este triángulo tendríamos que compararlo con el segmento FD. Muy bien, a ver, vamos a irnos por partes. Nos piden encontrar los valores de X y de Y. Entonces, primero voy a comparar el lado del primer triángulo AB, que es X más 2Y. Este lado del triángulo se va a comparar con este de acá, el segmento DE, que vale 5. Entonces me voy a ir a un pizarrón. Vamos a poner los segmentos que voy a comparar. El segmento AB del primer triángulo debe de ser igual, por congruencia de triángulos, al segmento de E, este de acá, que vale 5. Vamos a poner aquí segmento de E. Recuerden que un segmento se pone la letra donde empieza, la letra donde termina y se pone la rayita. El segmento AB entonces es X más 2Y. Aquí ponemos X más 2Y. Me dicen que es igual al segmento de E, pero el segmento de E es 5. Aquí se me ha formado una ecuación con dos incógnitas. Le voy a poner que es la ecuación número 1. La siguiente comparación se va a realizar diciendo que el segmento X más Y, ¿con quién va a ser igual? Con el segmento FDE. Con el segmento FDE. Entonces vamos a poner que X más Y, que viene siendo el segmento BC, este es el segmento BC, se debe de comparar con quién, o debe de ser igual a quién. El segmento BC, este de aquí, lo vamos a comparar con la otra parte del triángulo, del segundo triángulo, que es FD, segmento FD o DEF, en orden alfabético, DF, ¿sale? Pero no tengo ecuación para DF. Sin embargo, observen que el segundo, tanto el primer triángulo, más bien el segundo triángulo, es un triángulo, si lo consideramos, parece que miden lo mismo el segmento DEAF que el segmento ED.
Aquí parece que es el mismo lado. Si consideramos eso, entonces DE vale 5 porque es un triángulo isósceles. No así el primer triángulo porque me dan sus medidas diferentes. BC que es X más Y y AB que es X más 2Y. Y este lado del primer triángulo es más cortito. El primer triángulo es un triángulo escaleno y el segundo triángulo es un triángulo ¿qué? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, DF y ED. Entonces, el segmento DF debe de valer lo mismo que el segmento ED. Ahora, voy a hacer una pausa. Puede ocurrir que sean congruentes un triángulo escaleno y un triángulo isósceles. Desde el punto de vista de forma no sería posible, pero vamos a hacer que sean congruentes determinando los valores de X y de Y para que así sea. Entonces, vamos a determinar que el segmento FDE, perdón, o DF, es lo mismo que el segmento DE. Muy bien, entonces vamos a hacerlo así, que valga 5, ¿ah? Porque dijimos que es isósceles, los lados iguales. Entonces ya aquí tengo otra vez 5. Y este viene siendo mi ecuación número 2. Entonces, chicos, ya tengo un sistema. Este se llama sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay diferentes métodos para resolverlo. Voy a poner en azul la solución. Y este método le voy a llamar método, bueno, de hecho se llama método de suma y resta. Van a ver por qué. Método de suma y resta. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir las ecuaciones, nuevamente la 1 y la 2 para poderlas resolver. Entonces pongo la ecuación 1, que es X más 2Y igual a 5. Y esta es mi ecuación número 1. La ecuación 2 es X más Y igual a 5 también. Y esta es mi ecuación número 2. Pues, ¿qué voy a hacer? Si yo aplico la suma, o sea, la suma de esta ecuación con la segunda, al sumar X y X me va a dar 2X. Al sumar 2Y más Y me va a dar 3Y. Y al sumar 5 más 5 me va a dar 10. Y voy a tener una tercera ecuación. No me conviene. Yo necesito tener pocas ecuaciones. Entonces lo que nos conviene hacer aquí es decir que la ecuación 1, en vez de sumarla, la voy a restar. ¿Para qué? Ah, porque si ocurre eso, entonces de aquí me voy para acá. Si ocurre esto, entonces X al restarla con X, de hecho aquí le ponemos si quieren el signo de que se van a restar, pues se va a ir la X, ¿no? Al restarlas y me va a quedar 2Y menos Y. Al restar 2Y menos Y, me va a quedar una Y. Del lado derecho de las ecuaciones, al restar 5 menos 5, me va a quedar 0. Ya tengo el valor de la Y, que vale 0. Ahora sustituyo el valor encontrado de Y igual a 0, donde en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, lo voy a poner en la 1, por ejemplo. En la 1 tenemos, por ejemplo, voy a escribir la ecuación.
dice que es X más 2Y igual a 5. Entonces sustituimos en lugar de la Y, ponemos el valor que encontramos, que es 2, que va a multiplicar a la Y, que es 0, cerramos, igual a 5. Entonces me queda X, y este 2 por 0, pues me va a dar 0, me queda que X es igual a 5. Ya tengo los valores entonces de X y de Y que me están solicitando para que esos dos triángulos sean congruentes. Entonces, en color rojo, vamos a ver cuánto debe de valer el segmento del primer triángulo, que es AB, pues ya sabemos que debe de valer lo mismo que el DE, ¿verdad? Que vale 5. Entonces, la X vale 5, sustituyendo el valor que encontramos, más Y que vale 0 por 2, pues va a dar 0. Y aquí me va a dar 5. Se cumple la ecuación. Para el segundo caso, el segmento BC, o sea, para la otra comparación que hicimos del lado del triángulo BC, del primer triángulo, con el lado del segundo triángulo que es DF, tenemos que BC está determinado por esta ecuación, miren, X más Y, que es 5. X vale 5 y la Y vale 0, pues también se cumple la ecuación. Ya están comprobadas mis soluciones de ambas ecuaciones. Entonces quiere decir que tanto el segmento AB como el segmento DE deben de valer ¿cuánto? 5. Este lado del triángulo, que lo comparamos con el otro lado de E, de estos dos deben ser 5. Y este lado BC, que es X más Y, comparado con el otro lado de F, también debe de ser 5. Entonces vean que estamos haciendo que el primer triángulo tenga los dos lados iguales, tanto BC como AB, que es 5, para que sean triángulos los dos, sean triángulos isósceles. Y así ya justo la geometría para que se cumpla la congruencia de los dos triángulos. Muy bien. Vamos a borrar aquí. Hasta ahorita nadie se ha conectado, mandé el link para que se conectaran, chicos. Eso debe de cambiar el siguiente ciclo escolar. Vamos a tomar medidas para que se conecten, porque es indispensable y luego hay dudas si están batallando con las tareas. Entonces nos vamos a ir ahora con el número 3. Dije que iba a ser los impares. Vean, los ángulos alternos internos entre paralelas cortadas por una secante son congruentes. Vamos a ver, tenemos dos rectas paralelas. Vamos a trazar las rectas paralelas. Cada recta debe de tener su lado inicial, en este caso es A, su lado final, que es B. El otro lado inicial de esta recta debe ser C y el lado final debe ser D. Y ponemos la condición de paralelismo entre dos rectas, o sea, el segmento de recta AB, la condición de paralelismo, el símbolo es miren. Es paralelo ¿con quién? Con el segmento CD. Para que sean rectas paralelas, en color azul vamos a trazar la recta secante, que recuerden que una recta secante corta en dos puntos a las rectas paralelas.
Voy a dibujar, aquí me falta el lado de la recta secante, su lado inicial que es E, su lado final que es F, ¿verdad? Esa es la recta secante. Y me dice que hay ángulos internos, alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? La condición que se debe de cumplir es que uno debe de estar del lado derecho de la secante, el otro del lado izquierdo, y que no deben ser juntos o contiguos. Por ejemplo, aquí los dos sabemos que deben estar, como son internos, adentro de las paralelas, aquí hay un ángulo, y su alterno sería este. ¿Ah? Otros alternos internos pueden ser este verde de aquí, está del lado izquierdo de la paralela y está del lado derecho de la, perdón, de la secante, y están dentro de las paralelas. Alternos, como los alterno, uno del lado derecho de la secante y el otro del lado izquierdo. Internos, ¿por qué? Porque los ángulos deben estar dentro de las paralelas. ¿Y qué me están preguntando? Que si esos ángulos entre paralelas cortadas por una secante son congruentes, o sea, son iguales. Claro que sí. Ahí es la propiedad, ¿no? De que, voy a poner con numerito, que el ángulo uno es igual al ángulo 2, o sea, es congruente. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Y también puedo decir que los otros ángulos alternos internos, que en este caso vamos a ponerle como 3, el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 3 es igual al ángulo 4. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que son congruentes y que son iguales? ¿Por qué? Porque son alternos internos. Esa propiedad de los ángulos. Pues la respuesta es que sí son congruentes. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Me voy con el número 5. Una figura interesante. Vamos a dibujarla. Es un rombo. Un rombo tiene la propiedad, chicos, de que es un cuadrilátero. O sea, tiene dos lados paralelos. ¿Sí? Este lado con este lado. Voy a dibujarlo acá. Así voy a borrar la parte que explicamos. Es más que nada de concepto. Entonces tenemos este lado va a ser paralelo con este. ¿Cómo está el rombito? Cerramos aquí. Cerramos acá. Y hay una diagonal, ¿verdad? Una diagonal. De hecho, son dos diagonales las que tiene el rombo. Una diagonal mayor y una menor. Yo voy a trazar la mayor como viene aquí. Me dicen que aquí hay un ángulo de 60 grados. 60 grados. Buenos días. Y tenemos... Hola, buenos días. Ivonne, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Ya comenzó la clase, la estoy grabando. Estamos trabajando con la parte, la página número de tu libro de texto. Lo voy a volver a subir para que lo tengan. Estoy resolviendo la página 86, que es la congruencia de triángulos. Estamos aplicando los criterios de congruencia para resolver los problemas.
Ahorita ya estamos en mira, en el ejercicio número 5 de la página. ¿Qué página es esta? Vamos a ver. Viene siendo la página 86. Hasta abajo en el ejercicio. Perdón, es la 87. En el ejercicio 5, donde tenemos un rombo y nos piden encontrar los valores de X y de Y. Entonces ahorita lo vamos a resolver. Voy a dibujar el rombito, es un poquito más grande. Lo voy a tratar de dibujar en el pizarroncito. A ver si mejor lo maximizo para que sea más rápido. Mira. ¿Sí le alcanzas a ver? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Bueno, entonces, Sí, ¿qué nos piden? Encontrar los valores de X y de Y aplicando lo que sabemos, propiedades de ángulos, propiedades de congruencia de triángulos. Entonces, ¿qué haríamos aquí para encontrar cuánto vale X y cuánto vale Y? ¿Qué podríamos hacer? pues igual podríamos hacer. Dime. Mande, perdón, profesor. Sí, ¿qué podríamos hacer para encontrar el valor de X y de Y? Aplicando todo lo que sabemos de triángulos, de ángulos. Ok, mira, lo que vamos a Pues hacer es, podría ser. ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? No, no sé, profesor. No te preocupes, mira, te voy a explicar. Observemos que aquí arriba, ¿sí ves mi manita que se está moviendo, una manita? Sí. ¿No? Ok, mira, tenemos un rombo que si lo dividimos por la diagonal mayor, se van a formar dos triángulos. Por eso me marcan el triángulo 1 romano y el triángulo 2 romano, ¿verdad? Hay un teorema de triángulos que dice que cuánto vale la suma de los tres ángulos de un triángulo. ¿Cuánto vale si yo sumo 60 grados más de acá que aunque no sabemos cuánto es, pero es un ángulo de 90, ¿verdad? ¿Se alcanza a ver? El ángulo de 90. Sí. A ver, mira, aquí lo voy a marcar el de 90 para que lo visualices más. En esta esquinita, Ivonne, en esta esquinita está el de 90. Si yo sumo los tres ángulos, o sea, el de 60 grados, si tú se lo sumas al de más 90, estoy sumando los tres ángulos del triángulo 1, y más el ángulo de 2x. ¿Cuánto debe de dar mi suma total? Hay un teorema que dice que si tú sumas los tres ángulos de un triángulo, siempre te va a dar 180, ¿sale? Esa es una propiedad de los triángulos. Entonces, si yo sumo los tres, o sea, el de 60, el de 90 y el de 2x, me va a dar 180. Ahora bien, acá abajito voy a hacer para el triángulo 2. Vamos a sumar los 24 grados los vamos a sumar, más acá está otro de 90, mira, acá abajito está otro de 90, más 90, ¿m? Y esto más el ángulo de 3y, o sea, soy en el triángulo 12, más el de 3y, Sí. te va a dar también 180. Insisto, esa es una propiedad de los triángulos, que al sumar los tres ángulos de un triángulo, te debe dar 180. ¿Y qué crees? Voy a tener dos ecuaciones. Esta de arriba para calcular la variable x y la del triángulo 2 para calcular la variable y. Lo voy a pasar al pizarroncito para Ajá. para, eh, para resolver las ecuaciones.
60 más 90, ¿cuánto nos da? 150, ¿no? Lo voy a resolver de este Sí, lado. profesor. 60 más 90 son 150. Ahorita no voy a poner la bolita de grados, nada más la ecuación. 150, y en vez del simbolito este para representar el ángulo, nada más voy a poner 2x para poder resolver la ecuación. Esto me va a dar 180, ¿no? Ok, 180. Entonces resolvemos la ecuación. Recordemos que tenemos que dejar solita la x. Este 150, ¿cómo pasa para acá? Va a pasar restando, ¿verdad? Le vamos a poner el signo de menos. Entonces, lo que no mueva en una ecuación, lo dejo igual. Y aquí sería 150 pasó restando. ¿Sale? Sí. Y luego 180 menos 150 nos da una diferencia de 30 grados, o 30 en este caso. Este 2, para dejar solita la x y resolver la ecuación, ¿cómo lo pasamos del otro lado el 2? Está multiplicando la x, pasa dividiendo. Entonces tenemos 30 entre 2. Y ya tenemos que el valor de la x es de 15 grados. 15 grados. Lo mismo vamos a hacer en color azul para esta otra ecuación. Voy a hacer el despeje aquí en medio. Tenemos 24 más 90 son 114. 114. Entonces aquí tenemos 114 más 3y. Y esto nos va a dar igual a 180. ¿Cómo pasamos el 114 del otro lado? Pues igual, ¿no? Se está sumando o tiene signo más el 114, lo Está pasamos restando. restando. Y aquí nos quedaría 180 menos 114. ¿Cuánto me da esa diferencia? Vamos a ver la diferencia. 4 para 10 son 6. Llevo una que pedí prestado. 2 para 8 son 6. Y 1 para 1, 0. Son 66. Y el 3, ¿cómo pasa para acá? Está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? 66 entre 3 nos va a dar igual a 22. Muy bien. Entonces ya tengo mis ángulos. El valor de X es de 15 y el valor de Y es de 22. ¿Sí? Entonces, chicos, yo espero que resuelvan la siguiente parte de la tarea, que me resuelvan todos los ejercicios pares. En caso de que tengan alguna duda, si ustedes me piden la asesoría, yo se las puedo dar por las tardes, porque con esos ejercicios va a ser parte de su proyecto final de evaluación. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a resolver? Ahorita les digo. Vamos a borrar esto para explicarles cuáles van a resolver. Me van a resolver todos los ejercicios pares. Ese va a ser su proyecto de evaluación, va a contar el 50%. Todos los ejercicios pares a partir de la página,
85, en la página 85, la página 88, todos los pares. Necesito que lo resuelvan, ese es parte de su proyecto para el próximo sábado.